Ya estamos de vuelta en este tercer encuentro Hagamos con Paul, que hemos organizado desde Hagamos Comunicación y a través de, desde Crubas Comunicación, a través de la plataforma Hagamos Comunicación. Es nuestra tercera edición de este encuentro, un encuentro, como bien lo he dicho, es un encuentro entre colegas, entre amigos, que podamos compartir, que podamos debatir y que podamos aprender. Siempre aprendemos algo de cualquier cosa, incluso que nos hayamos especializado o que sea de nuestro interés. Un fuerte abrazo a cada uno de los que están al pendiente y siguiendo la transmisión. La tercera conferencia del día de hoy, sí, la tercera, está a cargo de Laura Ospina. Ella nos hablará sobre el entendimiento y el uso de Human Data en la política. Laura es nada más y nada menos líder transformacional con una visión estratégica y una sólida experiencia en la optimización de procesos. Cuenta con un enfoque basado en la innovación y en la excelencia operativa que le permite o que le ha permitido a lo largo de su trayectoria liderar proyectos de transformación digital de alto impacto. Ha sido y es actualmente experta en innovación, pero sobre todo está comprometida con impulsar los resultados tangibles y que puedan construir organizaciones más eficientes y sobre todo más ágiles. Hacemos conexión hasta Colombia, si no me equivoco, Medellín. Me corriges, Laura. ¿Cómo estás? Muy buenas noches para ti. ¿Estás muteada? Buenas noches, Listo. ¿ya me escuchan bien? Sí, adelante. ¿Cómo estás, José? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Encantados de tenerte por acá. La primera ocasión que nos acompañas y que esperemos que sea la primera de muchas más. Muchas gracias, así va a ser. Ok, está lista tu presentación. Bienvenida una vez más. Me vas indicando y le podemos ir cambiando. Perfecto, José, gracias. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto tenerlos pues acá conmigo, hablando un poco de todo esto del entendimiento de Human Data en la política. Si quieres, José, siguiente, por favor. Y estos son los temas que vamos a tratar el día de hoy. En la introducción quiero contarles que el mundo cada vez está más digitalizado y nosotros necesitamos entender hacia dónde vamos, qué queremos construir, cómo lo queremos construir, y todas estas plataformas digitales ya nos están dando las pautas para cada paso que tenemos que recorrer en nuestra carrera. Hablo en temas globales. Dentro de, esa es la introducción, vamos a tratar, espérame, José, que veo muy pequeño esto ya. Vamos con el siguiente punto, si quieres siguiente, por favor, que es el poder predictivo. Entonces, ¿de qué les quiero hablar el día de hoy? La emoción versus la razón. Actualmente la política se conecta desde todo lo que hacemos en las plataformas digitales. No sé si ustedes se han dado cuenta que ya el voto no es secreto. El voto, nosotros sabemos mucho antes por quién quieres votar, por todas las interacciones que tienes en las redes sociales. Entonces, ¿qué hemos visto últimamente? Los comentarios positivos, los comentarios negativos, los comentarios neutros, lo tenemos súper claro cómo estás tratando desde la emoción y por qué candidato que estás enfocándote y mostrando tu potencial intención de voto. Si quieres, siguiente, por favor. Gracias. Entonces, un poco de lo que les hablo es esto. ¿Cómo estamos enfocando esos sentimientos que estamos colocando en las diversas plataformas sociales? Esto es un ejemplo súper básico que vimos en la variación semanal de las emociones en los estados de Florida antes de las votaciones por Donald Trump. Entonces, cada una de estas líneas que ustedes ven acá significaban alegría, desagrado, tristeza, ira, y esto se iba monitoreando semanalmente. ¿Para qué? Para ver la aceptación que iba a tener Donald Trump, si iba a ser un potencial ganador, que se dieron cuenta que sí. Entonces estaba más que monitoreado. Y acá hay una cosa súper importante, y es que con cada pequeña, hay personas que se dedican a poner pequeñas palabras en el aire, en la nube, y la gente reacciona a eso. ¿Por qué? Porque somos seres de emociones. Y esa pequeña reacción que estamos colocando en las redes sociales, lo estamos monitoreando para saber hacia dónde va lo que tú sientes y cómo conectas con ese candidato. Siguiente, por favor. Por ejemplo, acá tenemos un modelado de comportamiento. Abro de pronto esta diapositiva preguntándoles un poquito si hemos escuchado del gran mundo del Big Data. Me gustaría de pronto escucharlos, si tienen conocimiento, sino para que ampliemos un poco
el conocimiento en estos términos. No sé si en el chat, porfa, me van dejando, si conocemos qué es todo este mundo de los datos. Me parece que sí hay un poco de una idea sobre justo qué es el Big Data, pero si tú nos lo puedes ampliar, estaría perfecto. Bueno, les cuento, desde las plataformas digitales, desde el mundo de la Internet, de la computación y demás, todo lo que hacemos lo rastreamos en la nube, absolutamente todo. Las interacciones que tienes, las publicaciones que tienes, lo que comunicas, lo que compartes, las noticias que posteas, todo esto queda ahí, queda una huella y todos estos datos se extraen y genera un gran mundo, que es lo que conocemos ahorita como Big Data. Y esa magnitud de millones de datos, porque son millones y millones y millones de datos, son analizados diariamente. Por eso ahora tomamos decisiones a partir de los datos, por eso hablamos ahora en términos de Lean Analytics, que antes no se tocaba mucho, pero en todas las organizaciones, inclusive en el tema de la política y todo, ya esto se ve muchísimo, muchísimo. Ya no se toman decisiones sin este modelado de datos, sin saber dónde tiene más auge el candidato, quiénes son las posibles personas que puedan votar por él, entre qué edades están, entre qué ciudades, ya todo esto es absolutamente rastreado. Entonces, volviendo a esta diapositiva del modelado de comportamiento, encontramos de pronto, esto fue desde un gobierno de Latinoamérica con una publicación que se hizo un día. Entonces, ¿qué empezamos a analizar? ¿Cuántas menciones tuvo? ¿Cuántas menciones en las redes sociales? ¿Cuántas interacciones? ¿Cuántas menciones no sociales? ¿Qué alcance en las redes sociales se tuvo? ¿Qué alcance fuera de las redes? El número de interacciones, los contenidos generados por los usuarios, cuántos me gusta, si hubo menciones positivas, que en este caso, como se pudieron dar cuenta, es un no. Entonces es también cómo proyectamos lo que estamos dejando en las redes, esa mancha que estamos dejando, para que, ¿qué tenemos que pensar nosotros para que no le encontremos una mención positiva a esa mención? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuántas menciones negativas? Si se dieron cuenta, acá fueron el 100%, tuvimos 8. Y menciones de Twitter, 5. ¿Qué hacemos con esto? Lo que hacemos con esto es decir, ven, ok, estás fallando en esto, tenemos que movernos de cierta manera, vamos a hacerlo desde la otra parte. Y pues es supremamente importante entender que hacia allá va la política, hacia allá va la política. Y quiero dejarles ahorita una pregunta y quiero escucharlos para que sea un poco más dinámico esto, es, con todo esto que ustedes están viendo de la digitalización, de los datos que ven a diario, de todo lo que se encuentra en las redes, ¿ustedes creen que aún el voto es secreto? ¿O creen que en algún momento esa democracia tradicionalista puede morir en algún momento? Me gustaría leerlos. Bueno, acá hay una pregunta que ¿a qué se refiere o cómo calculan los indicadores fuera de las redes sociales? Fuera de las redes sociales tenemos noticias, tenemos blogs, que los blogs aún no son considerados redes sociales, y eso también se monitorea. En qué blog salió tu nombre, o en qué blog se mencionó tu gobierno, o en qué blog se mencionó tu alcaldía, o eso es lo que estamos monitoreando en este momento. Dice Luis Felipe, claro que no, las redes sociales marcan la pauta de inclinación sobre X o Y candidato. Exacto. Entonces, si vemos esto, si yo les planteo en este momento, ya el voto no es secreto. El voto no, ya no deja de ser secreto. A no ser que tú no tengas ninguna interacción en redes sociales, ahí sí podríamos decir que sí. Pero igual, esas interacciones, por más de que tú te hables con persona a persona, el voz a voz, eso también genera un impacto en las emociones para saber de pronto o pretender por qué candidato te puedes inclinar. Juan Paredes nos dice, existen tendencias. ¿A qué te refieres, Juan, con existen tendencias? Bueno, Juan nos deja ahí la inquietud de las tendencias. Exacto, entonces, si quisiéramos mudar de una democracia tradicionalista, que esos son de los desafíos del siglo XXI, ¿a qué le apostaríamos entonces en este momento? ¿A qué podríamos apostarle? Lo que ustedes, según lo que hemos escuchado hasta el momento,
¿Qué significaría esto para la democracia, por ejemplo? ¿O estamos ante una era de participación ciudadana o por el contrario estamos presenciando la manipulación de la opinión pública y la oración de nuestras libertades? Esas son preguntas que tenemos que hacernos porque la microsegmentación es una de las aplicaciones más poderosas del Human Data en la política. Y esa microsegmentación es todo lo que yo les vengo hablando, cómo se rigen las emociones, lo que yo tuiteo, lo que yo posteo de ese candidato, X o Y razón. Entonces, los partidos políticos y las campañas pueden ahora dividir a los electores en grupos extremadamente pequeños, personalizarlos. Entonces, esto abre las puertas a que se creen mensajes específicos para cada uno de ellos sobre lo que más te gusta, ¿sí? Entonces, esto maximiza el impacto, moviliza a los votantes de manera más efectiva. Pero entonces también acá quiero plantearles otro reto, porque esto hace parte de la digitalización ciudadana que se viene gestando en el siglo XXI, y es la capacidad de predicción también plantea riesgos significativos. Conocen nuestros gustos, nuestras opiniones, nuestros hábitos. Los algoritmos también pueden manipular nuestras emociones y creencias. Influyen en las decisiones de manera muy sutil, pero efectiva. Y la ingeniería del consentimiento, que la damos implícitamente al usar Facebook, al usar WhatsApp, al usar Instagram, al usar TikTok, al usar Twitter o X, influye en nuestras decisiones políticas de manera sutil. ¿O ustedes de pronto no les ha cambiado en algún momento la percepción sobre quiero votar por X candidato, pero leí esto, ya no me gustó y entonces paso mejor a buscar otro candidato? Yo sé que sí, sí les ha pasado. Dice Luis Felipe, sin duda hay más participación de una u otra manera, se han abierto las fuentes de información que cada vez están más al alcance de la gente. Hoy las decisiones son más informadas. Exactamente, pero entonces acá es a donde vamos a los riesgos y los desafíos. Los algoritmos utilizados, por ejemplo, para la asignación de recursos pueden perpetuar la desigualdad económica y social. Eso es lo que hay que tener muy en cuenta y es porque nosotros no tenemos una concientización ni una educación con el tema del uso del Big Data. No la tenemos. Entonces ya usamos, no sé si se han dado cuenta, antes era una persona humana quien analizaba los datos, ya lo está haciendo la inteligencia artificial y la inteligencia artificial tiene sesgos. Entonces es supremamente importante cuando ustedes entren a manipular grandes bases de datos para X o Y o perfilar X candidato, de qué manera lo están haciendo, cómo lo están proyectando, qué quiero ver yo y bajo qué circunstancias estoy analizando esos datos, ¿sí? Aunque no podemos negar que el futuro de la democracia está en eso. El futuro de la democracia se da en ese aspecto. ¿Por qué? Porque es una fuerza positiva, permite una mayor personalización política, puede fomentar mayor participación ciudadana y una democracia más directa. Sin embargo, y creo que el punto más importante de todo esto es que puede ayudar a los gobiernos a tomar decisiones más informadas y responder mejor a sus ciudadanos. Nos dice Álvaro, el voto no es totalmente secreto para los políticos o para quienes miden, pero si ya se manipula el voto, lo que se mide secreto sería el resultado de lo que se manipuló, lo inducido. Hay una película supremamente importante y fue un escándalo, no sé si ustedes lo escucharon en alguna ocasión, que fue de Data Analyst, de lo que hizo Facebook con la guerra, una de las guerras que hubo hace poco, que fue la de Ucrania. No sé si ustedes supieron que crearon pequeños grupos que subían noticias que no eran ciertas para movilizar a la gente. No sé si eso lo conocieron, eso fue un escándalo muy grande, del cual Facebook salió muy mal librado porque la demanda fue muy grande, fue muy grande. Por eso es ahí donde yo les digo que tenemos que construir una ética de uso de datos en la participación ciudadana, ¿sí? Podemos aprovechar claramente el máximo potencial del human y minimizar los riesgos, sí es cierto. Con cuatro, yo diría que no cuatro, cinco variables que son importantes, que es la transparencia, la protección de mis datos, ¿qué posteo yo que me hace vulnerable en las redes? La educación digital, que creo que es lo más importante y a lo que le están midiendo ahorita los gobiernos, porque sí necesitamos construir una ética, una gobernanza de datos que sea más clara y más precisa a la hora de penalizar cierta manipulación.
Y otro de los aspectos más importantes de minimización del riesgo es la cooperación internacional, porque se requieren normas y estándares globales para el uso ético del Human Data. En términos de educación digital, pues educar a los ciudadanos para que puedan comprender los riesgos, oportunidades del mundo digital y tomar decisiones informadas. En la protección de datos, no sé cómo está, digamos, en este tema México, pero sí leyes fuertes para proteger nuestros datos personales. Tú puedes postear algo de odio y si tú entras a Facebook, tienen toda tu información, tienen tu correo electrónico, hay personas que tienen visible el número del celular, todo esto, entonces es supremamente importante, es qué huella estoy dejando yo, qué huella estoy dejando yo en las redes y en cuanto a la política, qué posteo yo, qué realmente es lo que nutre esa calidad del trabajo que se está haciendo sobre otros. ¿Sí me hago entender? Otro de los temas y súper importantes que hay que tener en cuenta es, estamos en las primeras etapas de transformación. Si bien Latinoamérica está un poco atrasada con todo el tema del Big Data, existen ya organizaciones supremamente robustas como los Estados Unidos. Estados Unidos lo tiene clarísimo y lo vimos en las diapositivas anteriores, donde ya se medían los sentimientos de los posteos. Pero pues para esto ya viene apostando Latinoamérica, hay acercamientos importantes Chile, Colombia. Colombia también ya se ha inmiscuido muchísimo en estos aspectos y es, bueno, dentro de todo esto, ¿cómo podría yo garantizar que esos algoritmos que se usen y sean utilizados en la política sean imparciales o justos? No sé qué opinen ustedes. ¿Qué podría garantizar eso? Me gustaría leerlos para saber que me siguen, por favor. O bueno, o el manejo de los grandes medios. Las redes sociales, dice, sí, las redes sociales han permitido que la gente no la manejen solo los medios de comunicación grandes, sí, correcto, Lina. O otra pregunta importante que me gustaría hacerles es, ¿qué papel deben jugar los gobiernos en la regulación del uso de esos datos? ¿Es ético que yo lo use para perfilar un candidato? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sería ético o no es ético? ¿Y hasta dónde va esa ética? ¿Qué puedo y qué no puedo yo usar? ¿Para ustedes es ético, por ejemplo, usar las emociones? Dice Luis Felipe, de hecho la RRS se ha convertido en un medio de veeduría ciudadana hacia el ejercicio político. Es correcto. Pero de todo lo que hemos hablado, ¿para ustedes es ético el uso de las emociones, por ejemplo? ¿A qué te refieres, Clarice, con que es una línea delgada? ¿A qué te refieres con eso? Manipulación, dice Erling, manipulación y antiéticos si se incumplen los lineamientos legales. Lo has dicho muy bien y ese es el punto más importante, y es que a la fecha no tenemos regulaciones robustas sobre ese uso de datos. No existen. Tenemos algunas, pero si bien tenemos sobre los datos personales, pero como les digo, los datos personales ya están en todas las plataformas. Entonces, eso no se puede penalizar, pues porque es libertad de expresión y uso de las redes sociales. Pero a lo que voy es que analicen tu comportamiento, tu modelado de comportamiento. Eso es a lo que voy. Y eso es lo que ya se analizan los candidatos. A quién le gusta, a quién no le gusta, su percepción es positiva, su percepción es negativa. Nos dice Clarisa, entre, por ejemplo, las regulaciones puede sobrepasar a la libertad de expresión. Exactamente, es lo que les vengo diciendo. Tenemos regulaciones sobre los datos principales, pero ya que nos analicen las emociones, esto abre un debate en decir, ¿es legal que a mí me analicen si hago un comentario positivo, neutro o negativo? No sé, no sé qué opinen ustedes. ¿Eso rebasaría de pronto mi integridad personal? Dice Álvaro, toda regulación es perniciosa. ¿A quién favorecería la regulación? La información igual circulará. Sí, Álvaro, es correcto. Y nos dice Clarice, en las elecciones antepasadas en USA se usó mucho esto sobre las emociones. Así es correcto.
Entonces, no es legal que te analicen, pero tampoco es bueno que no lo hagan, nos dice Álvaro. Sí, no, yo diría que para los perfilamientos sí tendríamos que entrar a revisar hasta dónde lo uso. Nos dice Juan, el uso de emociones en campañas, ya sean publicitarias, políticas o sociales, puede ser ético o no, dependiendo de cómo se utilicen y con qué propósito. Es correcto, pero si se dan cuenta, todo esto ya se está usando simplemente para darle la ganancia al candidato. Ese es el principal objetivo que se tiene con el uso de estos datos. Es el principal objetivo, es darle la ganancia. Y lo vimos con Trump, lo vimos. Si nos devolvemos, José, porfa, ayúdame a devolvernos ahí exacto, esta de análisis de sentimientos en Twitter. Si ustedes se dan cuenta, se usó cada una de las emociones. Y con esta gráfica se dijo, él va a ganar, porque es que si se dan cuenta, miren dónde se encontraba el tema de la alegría, y es como yo entiendo la alegría dentro de una plataforma. Eso abre otro debate. ¿Cómo entiendo yo que esa persona que está posteando eso está feliz? Entonces hay muchas cosas detrás de todo este modelamiento, de procesamiento, de modelamiento predictivo, de uso de inteligencia artificial para entender esto. Y esta gráfica, específicamente esta que les comento ahí, es cuando ya dieron por ganador a Donald Trump. Y esto va muy de la mano. Hay un personaje muy famoso en Estados Unidos que realiza podcast, que lo invitó a él y duró 3 horas. Es correcto, Álvaro. La diferenciación entre datos personales, legales, correcto, de datos emocionales. Y eso, ahí es donde yo les digo, es permitido, debería ser permitido que analicen mis datos emocionales, pero esa es la huella y es a lo que se viene gestando el mundo en todo, en Facebook, Twitter, TikTok. Ese es el punto, ese es el punto. Ya no se miden, los datos personales creo que pasaron a ser lo mínimo en todo esto. Son los datos emocionales, muy bien como lo ha puesto Álvaro, y gracias por esa palabra, porque no lo había escuchado así, pero sí, eso es lo que se viene gestando. Entonces, ahí abre varios interrogantes, abre varias incógnitas de que realmente lo verdaderamente privado de nosotros, creo que ya no hay nada privado y menos en este tema. Bueno, si quieres siguiente, José, por favor. Siguiente, por favor. Yo quiero aquí abrirles una apertura al debate. Ya te contesto, Blanca, ¿cómo influye en esto la inteligencia artificial en el manejo de datos? Anteriormente, era una persona, como les dije, que hacía el modelado de datos. ¿Qué es el modelado de datos? Simplemente coger esto en masa, subirlo a una plataforma de programación, que era Colab, y desarrollar con base en relaciones estadísticas esas proyecciones que yo estaba buscando. Ahora no, la inteligencia artificial lo hace solo. Hay dos inteligencias artificiales, Gemini, no sé si la conocen ahorita, la de Google, que es la que más está pegando, tiene unos desarrollos supremamente importantes. Tú abres Gemini, subes una base de datos y le dices, quiero que me realices las proyecciones más relevantes de esta base. Y él, con su sesgo, con lo que viene entrenado, lo realiza y saca unas conclusiones sobre esos datos. ¿Qué hace? Simplemente nos entrega a nosotros una relación y nosotros decidimos si era lo que queríamos o si no, volvemos y le damos la instrucción de que lo haga. Eso ya viene siendo la inteligencia artificial, pero tenemos que tener en cuenta varias cosas y es que la inteligencia artificial aún tiene sesgo. La inteligencia artificial se reentrena más o menos cada 3 años por la masividad de los datos. Entonces es difícil, si bien el modelo viene aprendiendo, es qué le he enseñado yo y qué me va a proyectar él con base en lo que yo le estoy explicando. Voy a darles un ejemplo en China. El gobierno de China asumió y decidió que los ciudadanos que tengan malas relaciones personales, no estamos hablando de relaciones ni laborales, ni de comportamiento crediticio y más, pero a eso iba. Si se tiene relaciones con personas que han tenido problemas con la justicia, con créditos, con demás, a ellos los bloquean en el sistema. Entonces no pueden acceder ni a créditos y viene una larga espera ahí para que puedan ser sacados
de esa marcación, por decirlo así, que lo hace el gobierno de China. Y esto es un sesgo, esto es un sesgo. O, por ejemplo, les coloco lo que hizo Londres hace poco, y es que ellos querían tener el reconocimiento facial de todas las personas que recorrían las calles de Londres. Pero durante el entrenamiento pasó que la persona que se reconocía como negra o que tenía rasgos de ser de pronto de Irán o demás, le generaba también una alerta de terrorismo a la persona que estaba monitoreando eso. Entonces la pregunta ahí es acá, ¿quién reentrena esos modelos? Y ese reentrenamiento pues está con tus sesgos cognitivos. Y ahorita hay otro concepto súper importante que se habla en la inteligencia artificial y la alucinación. Se ha descubierto que cuando ella no tiene la capacidad de responder a lo que tú quieres, ella empieza a crear sus propias respuestas, sea cierto o no. Entonces, eso ya también se viene evaluando. Y, IBM en Colombia es uno de los pioneros ahorita que tiene ese tema de la evaluación, de ese sesgo cognitivo y de esa alucinación en la inteligencia artificial. Imagínense ahorita ustedes todo esto con las guerras y todo lo que se puede venir de frente, que lo haga una inteligencia artificial con sesgo. ¿Qué creen ustedes que puede estar pasando? Sesgos racistas, sesgos xenofóbicos, homofóbicos, o sea, son miles de cosas que pueden estar pasando respecto a eso. Y en esta apertura al debate me gustaría que habláramos un poco de si somos conscientes de los rastros que dejamos en las redes. ¿Cuál es el papel de los ciudadanos en el Human Data? ¿Mm? Esto que dijo Álvaro acá es supremamente importante, que se analicen los datos emocionales porque no necesariamente lo que está en las redes es real. Los datos personales son otras cosas. Es correcto, es correcto. Venimos trabajando desde la emoción, siempre desde la emoción. Si nos levantamos de mal genio, puede que lo que hizo X o Y candidato para mí sea desastroso o al contrario, sea muy bueno. Pero siempre, siempre, siempre lo conectamos desde la emoción, no desde otra perspectiva. Entonces es ahí donde la inteligencia artificial no va a poder eh, pues sobrepasar, ni mucho menos, ese tema de las emociones. Dice Lina, el papel del ciudadano en el contexto del Human Data se refiere a la responsabilidad, derechos y participación de las personas en la recopilación, gestión, uso y protección de sus datos personales. Sí, Lina, es correcto, pero si te das cuenta ya no hay protección de datos personales en las redes. Tú estás expuesto. Y eso por el momento yo diría que no va a cambiar. No va a cambiar, porque ahora el mundo es digital. El mundo ya es 100% digital. Tú te das a conocer a través de las redes, tu portafolio está en las redes, tú te conectas con gente del mundo a través de las redes. Entonces ¿cómo protejo yo esos datos? Es lo que les digo de la gobernanza digital y la educación ciudadana digital en la nueva democratización digital que se viene en el siglo XXI, que ya se viene transformando. Y abriendo estas preguntas de debate es si nosotros somos conscientes de los rastros que estamos dejando en las redes sociales. Y lo hablo a nivel general, no solo en términos de política, sino a nivel general, a nivel general. Mira lo que hace la Embajada de Estados Unidos. Te perfilas y te puede dar una visa o no por lo que tú posteas en Facebook. Entonces es importante entender ese punto. Y más aún importante es, ¿cuál es la diferenciación de una buena gobernanza? O sea, ¿qué es lo que lo hace interesante? ¿Qué es lo que lo hace atractivo para las personas? ¿Qué tipos de actos? Eso es lo importante. Es realmente como yo conecto con las personas desde ese punto, ¿no? Otra cosa en la que, si quieres siguiente, por favor, José. Quiero dejarles unas recomendaciones acá que han sido súper importantes para mí para entender un poco más todo este tema y hacia dónde vamos y estos son tres libros: La política cultural de las emociones, La democracia sentimental y Big Data y política, de los relatos a los datos. Cómo persuadir en la era de las redes sociales. ¿Cómo me doy yo? Vuelvo a lo mismo. ¿Cómo me doy yo de
de volver a conocer. Dice Álvaro, ahora democratización digital es una utopía bonita, es quimera, pero la realidad es que no necesariamente lo democrático es bueno. En este caso, el manejo de la información no es democrático. Exacto, exacto. Y pasará muchísimo tiempo para que eso se dé. Pero la democracia sí viene marcando una pauta importante en la digitalización. Esto de la digitalización, del mundo digital, porque ya vivimos más en el digital que en el real, es complicado. Por eso les decía, el voto ya no es secreto, ya no es secreto. Entonces estamos entre esa delgada línea entre lo que era tradicionalista a lo que viene siendo ahorita el mundo. Yo les hago una pregunta, por ejemplo, para ustedes, ¿cuál sería una democratización digital adecuada? ¿Qué puede ser para ustedes? ¿O cómo se la imaginan? No sé, no sé. Seguir votando o medir por qué tipo de acciones de lo que tenemos plasmado en las redes. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Mm? ¿Cómo lo verían ustedes? Y también acá les dejo otra inquietud referente a las recomendaciones que les estoy dando, y es en este libro de Arias Maldonado de la democracia sentimental. Se habla mucho de, anteriormente, la política conectaba desde las conexiones que habían por familias políticas. Entonces era el tío, del tío, del abuelo, del abuelo. Ya no, ya no, la gente ya no se rige más es por lo que está en las redes sociales, por lo que tú le muestras al mundo, por lo que tú proyectas, por lo que posteas en Instagram. Y ahí abre también un importante debate, es a mostrar las emociones. Anteriormente, antes de las redes sociales, había una... Tú no podías expresar emociones. O sea, si te gustaban las propuestas, bien, si no te gustaban también, pero eso no se daba a conocer. ¿Qué pasa ahora? Tú no tienes que decir nada, tú pones un emoticón y nosotros con el análisis de datos ya sabemos qué estás pensando. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Sirvió o no sirvió? ¿Lo dije bien? ¿Lo dije mal? Entonces es importante, si ahorita se abre un mundo a decir lo que pienso con emoticones, imagínense hacia dónde vamos gestando todo este mundo de los datos. Nos dice David, democratizar la información sería tener también fácil acceso a la información que se recopila desde las organizaciones o empresas. Sí, David, aunque si te das cuenta ya muchos datos son públicos, muchas bases de datos son públicos. Son muy pocas las que de verdad demandan algo que sea muy, muy privado. Entonces tú consigues páginas de internet, si quieres analizar datos, consigues muchas páginas de internet donde son públicos, bajas las bases y haces los análisis que quieras al respecto, sin problema. Nos dice Luis Felipe, acceso masivo a la información y medios digitales sin exclusión, eso sería una verdadera apertura democrática digital, pero muy difícil, sobre todo en Latinoamérica. Correcto, por el tema de la falta de educación, por el tema de la pobreza, por el tema de que no todo el mundo tiene acceso a esos medios de comunicación. Es correcto, Luis Felipe. Es correcto. Dice, sí, este ya lo leímos, democratizar la información sería tener también fácil acceso a la información que se recopila desde las organizaciones y desde la empresa. Les recomiendo mucho este libro de Big Data y Política, de los relatos a los datos. Ahí van a encontrar muchos casos del tema de lo que les digo de las primeras candidaturas que tuvo Donald Trump, cómo se manipuló la información, cómo la gente la recibió, cómo se midió todo esto desde la emoción y asimismo él llegó a la presidencia. Es importante que lo lean para que lo entiendan un poquito más a fondo. Y la política cultural de las emociones, todo eso, el ser humano, habla mucho del ser humano, de la gestión del ser humano, de la gestión de las emociones del ser humano. Y ahí esa es la apertura del mundo digital, del mundo digital. ¿Cómo me conecto yo? ¿Cómo me conecto contigo? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Ya todos lo sabemos, dice Claudio. Una faceta de democratización digital podría referirse al acceso en cuanto al contenido. Hoy con la eliminación de los filtros de moderación, estimo que perjudicaría el afianzamiento democrático. Es correcto, es correcto. Pero yo soy fiel creyente que el voto sí tiene que mudar, tiene que transformarse. ¿Cómo vamos a medir eso de ahora en adelante? Si ya dejó de ser secreto.
Entonces, ¿en qué lo transforma ahora? Esa es una de las preguntas que se ha planteado mucho ahorita con el uso de los datos. ¿Cómo debe ser ahora? ¿Cómo debería? En un mundo hipotético, ¿cómo debería? Y con todo este tema de gobernanza digital, yo le pongo más o menos unos 10 años, tal vez, quizás menos, en que eso se tenga que transformar, en que eso se tenga que ver desde otra perspectiva. José, siguiente, porfa. Creo que acá, listo, acá ya llegamos al gracias. Dentro de las preguntas de debate, porque me gustaría también escucharlos un poquito acerca de la discriminancia algorítmica. ¿Ustedes cómo creen que se podría eliminar ese tema de los sesgos existentes en la sociedad? El tema de cómo tratamos la pobreza en redes sociales. ¿Cómo creen que se daría eso? Ah, bueno, Lina por acá nos contó participación activa, el diálogo y el empoderamiento de los ciudadanos. Sí, es correcto, es correcto. Hay un tema y acá que me gustaría dejárselos ahí como en el punto para que le echen una revisada es, se viene un término que es la democracia líquida, que es cómo todos los datos pueden facilitar una mayor participación ciudadana y una gobernanza más adaptativa. Y se le llama líquida porque es permeable. Es permeable. Y si ustedes se dan cuenta, todas las plataformas digitales son permeables. Lo que tú dejas es permeable. Nunca dos personas van a pensar lo mismo, ni van a entender la misma proyección del comentario que tú estás dejando al respecto. Nos dice Álvaro, siento una visión apocalíptica respecto a que la IA y los políticos son capaces de manipular todo junto con los comunicadores. Sí, Álvaro, sí viene pasando, por eso los gobiernos le están haciendo tanto énfasis al tema de la gobernanza, de cómo vamos a... hay una cosa ahora que se llama ética digital o ethical hacker, que es bajo qué lineamientos yo voy a manipular esos datos, qué es lo que yo quiero obtener con eso, porque eso en sí es una manipulación. Las proyecciones son manipulaciones, son modelados de lo que yo quiero encontrar. Nos dice Lina, se difunde información más y se difunde información errónea si no se manejan adecuadamente. Así es. Así es, muy de la mano con lo que nos dice Álvaro, esa visión apocalíptica del uso de la inteligencia artificial. Por eso, para los próximos candidatos que ustedes les escuchen propuestas y demás, siempre pregúntense, bueno, si su presencia es en redes, ese ethical hacker del que se habló en esa conferencia, ¿a dónde vamos a llegar con eso? ¿Esa persona es ética con la información que está manejando? Nos dice Luis Felipe, las redes han permitido que se romanticen ciertos fenómenos sociales permeando su verdadero impacto. La saturada utilización de lo estético en las redes puede llevar a la subvaloración de los problemas. Sí, sí, es correcto. Y un ejemplo muy claro de eso es cuando se muestra quieren hacer ver que de pronto un niño que trabaja a los 12 años es producto de la resistencia y de la superación. Yo diría que no, yo diría que claramente no. Eso es abuso infantil. Y va mucho de la mano con lo que dice Luis Felipe Sierra. Es correcto. Entonces pongámosle cuidado a los datos que yo estoy dejando en las redes sociales. Y si mis candidatos hacen parte de esa ética moral y ética de manipulación de datos, la gobernanza, la protección de mis datos personales. Y miremos siempre la necesidad, o sea, si ustedes trabajan en círculos donde tengan acceso a todo este trabajo social, es alfabetización digital, apostarle mucho a eso, de educar a los ciudadanos y más que todas esas poblaciones que no tienen acceso, que aún no tienen acceso a ese mundo. No sé si quieren, abrimos espacio para preguntas. Sí, tenemos la primera pregunta, Laura, y es, ¿cuál es tu usuario de X? Miren que yo no uso usuarios de X. Ok, listo, Blanca. Bueno, justo se la hacía Blanca. Fíjate que me llamó la atención algo que comentaste sobre la regulación justo de los datos personales, y es que en los últimos 9 meses, 6 meses para acá,
hay, ha habido diferentes colectivos que han estado filtrando bases de datos precisamente con información sensible, como bien lo has dicho, que de pronto diríamos, ¿qué importancia tiene que se filtre nuestro correo electrónico, nuestro número de teléfono, nuestro nombre completo? Pero no solamente va acompañado de esos datos, ¿no? Sino más bien va fecha de nacimiento, situación fiscal o registro federal de contribuyentes, etcétera. Y justamente, tú lo dijiste, no hay hay una regulación que regula el tema de la protección de datos, pero no hay una regulación que sanciona el tema de la filtración o que las instituciones no cuenten con un mecanismo de protección para brindar estos datos. ¿Qué opinión nos puedes compartir? Bueno, con todo lo que está acelerado este tema y es, esos datos los venden, para nadie es un secreto, para múltiples cosas, ya sea simplemente para hacerte publicidad, hacerte llegar alguna pauta publicitaria que uno después le llega al correo y uno dice, ve, y ellos cómo obtuvieron de pronto mi correo electrónico, ¿no? Pero eso queda ahí en una deep web donde todo eso se comercializa y eso no han logrado hacerle un cierre definitivo a esos canales, ¿no? Adicional a eso, se habla, no sé si pasa igual en otros países, pero en Colombia uno de los datos más sensibles es el tema financiero, ¿no? Ese tema financiero es súper sensible. Entonces se le hace mucho énfasis a esos datos sin saber todo lo que viene detrás y todo lo que pueden hacer con millones de datos más que tienen nuestros. Entonces, pues el tema de la regulación, ya hay castigos, por decirlo así, multas muy grandes, pero más allá de eso no pasa nada, aún no pasa nada, porque estamos en el mundo de conocimiento de eso, de manipulación de eso, de ver las bondades, entre comillas, de lo que eso nos pueda traer, ¿no? El modelado de eso, lo que nos pueda proyectar. Así es, y es que justamente, bien lo dices, ¿no? Anteriormente se vendían, pero ahora justamente ya no se están vendiendo, se están regalando los datos. O sea, antes, como bien lo dices, se vendía y dices, bueno, el miedo a ver a quién se lo van a vender. No, hoy abren la carpeta o se desencripta en cierto tiempo y quien tenga acceso a la información. Algo, fíjate que algo que venía observando justo con estos reportes es que habían sido instituciones financieras, vaya, instituciones financieras, instituciones o dependencias gubernamentales, pero justo hoy por la mañana se liberó una de un sitio de joyería. O sea, Imagínate. justo. Yo dije, bueno, ¿en qué momento yo dejé mis datos? Obviamente yo no compro en esa joyería, ¿Ves? pero de pronto me puse a pensar y dije, yo sí he llegado a comprar en joyerías donde dicen, no, un registro rápido, y ese registro rápido te piden tus datos personales, te verifican que llegue el código a tu número de teléfono, a tu número de WhatsApp, y hacen toda la vinculación al CRM, y vaya, toda la información que les vas proporcionando durante cierto tiempo, ¿no? Porque al final de cuentas, que llena tu perfil con tu fecha de nacimiento, que llena el perfil con el día del cumpleaños de la mamá, del papá, del hermano, para que te Total. mande. Entonces, la cantidad de datos que estamos dando, como bien lo dijiste, sin darnos cuenta, ¿no? O sea, sin ser conscientes y responsables con la información que estamos proporcionando. Es correcto. Y yo te cuento una anécdota rápido que me pasó en estos días en una tienda de tecnología en Bogotá, Colombia. Cuando tú llegas a pagar, te dicen como número de cédula, pero no te piden el documento físico. Y pues bueno, yo dicté mi número de cédula. Cuando recibí el ticket de lo que había pagado, me quedo mirando y tienen mi dirección, mi teléfono, mi correo electrónico. Y yo le decía, iba con un abogado de la oficina, y yo le decía, si alguien quisiera rastrearme, viene, una mujer viene, da mi número de cédula y ya tiene todos mis datos. Imagínate que esto tú me estás diciendo, tú que eres en Bogotá. Algo muy parecido pasó con un familiar muy cercano. Llegamos a una casa de cambio y el número traía la dirección exactamente así de a dónde íbamos a llegar y todo. Llegando al aeropuerto. E imagínate, o sea, y alguien del extranjero, alguien de México, llegando a tu país y nada más dando el nombre y le dieron toda la información. Evidentemente yo dije,
es un homónimo, ¿no? Pero mientras yo ya sé dónde vive esa persona, qué calle, qué manzana, y número de teléfono. ¿Listo? Dije, afortunadamente me lo dieron a mí, eso pues, nada más lo guardé para comprobar temas que después se llegan a presentar. Una vez terminando el viaje, vámonos, ¿no? Terrible. Eso se Pero abrió fui una yo, puerta inmensa y ahora no van a tener cómo cerrarla. exacto. O sea, justo qué es lo que tendrán que hacer, los grandes retos que se avecinan para proteger los datos personales de los que ahora ellos son responsables. Exactamente. Eso es a lo que se tienen que enfocar los gobiernos de ahora en adelante. Así es, tenemos Vamos dos a ver. preguntas. La Es, primera de David dice, ¿qué páginas o apps de ahí nos puedes sugerir para obtener o consultar data? bueno, depende de dónde eres, David. Mm, bueno, esperemos que nos diga, porque sí tenemos bastante variado la audiencia. Para de pronto, bueno, porque de pronto les comento si son de Colombia o quieren, hay páginas, digamos Datos Abiertos Colombia, Datos Abiertos Gobierno Digital Mintic en Colombia, bases de datos registradas, ahí ellos tienen datos públicos. Tú puedes elegir lo que quieres consultar. En Ecuador no sabría decirte, espérame, vamos a buscar. En Colombia sí tenemos varias, sí, sí tenemos Datos Abiertos Ecuador también. Y del Instituto Nacional de Estadística y Censos, ahí también tienes bases de datos. Y te estoy hablando de páginas de Ecuador. Si quieres, voy a dejártela por acá en... Son más que todo como censos, es lo que estoy viendo. Pero ahí lo podrías revisar. A ver si me deja enviarte esto. Ok, o si no, igual lo puedes enviar al WhatsApp de Crubas y lo enviamos al grupo donde estamos todos. Igual si Perfecto, te quieres listo. unir al grupo, adelante. Igual aunque creo que acá ya me dejó. Y ahí te dejo una página pública. Ah, no, Perfecto. no, no me dejó publicar. Yo te lo envío a ti entonces, José Luis, Ok, para que lo puedas perfecto. compartir. Claro que sí. Y tenemos la última pregunta de Juan A. Paredes. ¿El análisis de datos emocionales en política puede ser ético si se realiza con transparencia y con el propósito de mejorar la conexión entre los políticos y los votantes? Sí, Juan, de hecho, en este momento ese fenómeno se llama escucha social. Así se llama, escucha social, y comprende todo este análisis de las redes sociales, de lo que postean, de cómo se siente la gente con respecto a eso, las menciones, si los comentarios son positivos, neutros, negativos, pero sí, sí, sí viene siendo ético hasta este momento, mientras no se manipule ningún tema de voto o intención de voto. Ok, pues muchísimas gracias Laura por habernos acompañado a este tercer encuentro de Hagamos con Paul. Bienvenida a Hagamos Comunicación. Cuando gustes, pues podemos organizar una masterclass o invitarte a otro de los eventos que hacemos durante el año. Y como ya es una tradición, no quiero dejar pasar la oportunidad de hacer la entrega virtual de este certificado que entrega Crubas Comunicación y Hagamos Comunicación a Laura Ospina.